Cuando empezamos una investigación, es muy común que tengamos que encontrarnos con la realización del marco teórico, como también suele pasar que llegamos a este punto sin saber qué es realmente o cómo podemos realizarlo. Por eso en este video veremos cómo hacer un marco teórico, usando como referencia el capítulo 4 del libro Metodología de la Investigación del Dr. Roberto Hernández Sampieri, libro que actualmente se encuentra en su 7ª edición. Esta presentación está a cargo de Cristian Miranda, Lisandro Robles y Jennifer Velázquez. El marco teórico implica dos cuestiones a la vez, una etapa y un producto. Por un lado, constituye una fase muy importante en la ruta cuantitativa porque ayuda a afinar el planteamiento del problema y nos ilumina a lo largo de todo el camino, pero también es un producto entregable de la investigación. En su acepción más general, el marco teórico es una especie de compendio de escritos, de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual sobre el problema de estudio. Nos ayuda a comentar también cómo nuestra investigación agrega ese valor a la literatura existente. Pues básicamente se basa en analizar las teorías, los conceptos y las perspectivas teóricas que tienen que ver directamente con nuestro problema de investigación. Toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el problema de investigación, requiere el desarrollo de un marco teórico que vaya acorde con el planteamiento del problema. Es fundamental en medida de que no podemos avanzar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tengamos nuestro marco teórico adecuado y estructuradamente con referencias sumamente relevantes y que vayan directamente relacionadas con nuestro problema de investigación. También es una guía para el proceso de investigación y base para saber si nuestros resultados son consistentes en cuanto a las investigaciones a las que nos hemos referido en el mismo marco teórico. Por así decirlo, es un contraste de resultados, por eso se habla de que debemos de revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. De acuerdo con Hernández Sampieri y Link, la elaboración del marco teórico incluye las etapas que se muestran a continuación. Las etapas para elaborar el marco teórico son 7. La etapa número 1 es detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación, es decir, las fuentes bibliográficas. La segunda etapa es la revisión analítica y selectiva de la literatura. La tercera etapa es la evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura. La cuarta etapa es la organización y estructuración de la literatura, para luego pasar a la elección del tipo de estructura deseada y la elaboración del índice del marco teórico. La sexta etapa es en sí la redacción del marco teórico para pasar a la última etapa que es la revisión del marco teórico. Todas estas fases las vamos a ver a continuación una por una. Detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Para empezar, cuando hablamos de literatura nos referimos a libros, artículos y ensayos en revistas científicas, a tesis, a foros y páginas de internet, a materiales audiovisuales, ya sean documentales y películas o programas de radio. También nos referimos a los testimonios de los expertos y todas aquellas fuentes que se relacionen con tu planteamiento del problema de investigación, pero siempre apoyadas por una organización profesional, científica o académica. Entonces decimos que la elaboración del marco teórico comienza aquí, con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas que sean adecuadas para el planteamiento del problema, de donde se va a extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro estudio. Por ejemplo, si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 6.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y las más recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema. La revisión puede iniciarse directamente con la recolección de las referencias o las fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, o sea que se encuentra muy familiarizado en el campo de estudio y tiene acceso, por ejemplo, a materiales de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Sin embargo, frecuentemente no sucede así porque los investigadores no siempre suelen ser expertos en el tema o se disponen de recursos limitados. Debido a lo anterior, es recomendable que inicie la revisión de la literatura consultando a uno o a varios especialistas en el tema, por ejemplo, algún profesor, y también buscando en internet las fuentes primarias. Pero todo esto debes realizarlo en cuanto a términos precisos, porque si el planteamiento es concreto, la consulta tendrá más sentido y te llevará a referencias apropiadas.
En lo referente a los libros, ya sabes que puedes buscar en las páginas de las principales editoriales y librerías, así como en otros lugares, por ejemplo, Amazon, Google Libros, entre otros. Siempre tienes que elegir las más convenientes porque consultar en Internet sí es necesario y tiene sus ventajas, pero si no buscas en sitios con verdadera información científica de calidad, puede ser bastante riesgoso. Entonces, nunca es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial o que carezcan de respaldo de instituciones académicas de prestigio. Una revisión analítica y selectiva de la literatura. Una vez que obtuviste o recuperaste las referencias, es decir, la literatura de interés, procedes a consultarlas o a revisarlas analíticamente. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para tu marco teórico específico y desechar las que no te sirvan. Suele pasar que en ocasiones una fuente primaria puede referirse a tu problema de investigación, pero no serte útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretende establecer, porque se reportan nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, porque se invalidaron sus resultados o desaprobaron sus conclusiones, también porque se detectaron errores de método o bien se realizaron en contextos completamente diferentes al de tu investigación. Estamos de acuerdo que en todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para lograr marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones porque son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan y son examinadas por investigadores o profesionales experimentados, y resultan ser altamente especializados, además de que se puede tener acceso a ellas por Internet. De esta forma, Hernández Sampieri recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas. Tales artículos son de diversos tipos y cada uno sirve para varios propósitos en el marco teórico. Reportes de investigación empírica. Presentan resultados y descubrimientos producto de la recolección y análisis de datos que corresponden a un planteamiento del problema. Reportes de evaluación o diagnóstico. Estos nos muestran resultados de una evaluación o diagnóstico hecho a un experimento, ya sea a un programa, a la intervención práctica clínica, a una organización, a un proceso, a una maquinaria o al estado actual de uno o varios casos respecto a una o más variables. Revisiones, síntesis, metaanálisis. Integra información de varias investigaciones previas o reportes de evaluación. Consideran coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un planteamiento o fenómeno. Artículos conceptuales o teóricos. Analizan un nuevo concepto, variable, hipótesis, modelo o teoría, o bien describen conceptos, variables, hipótesis o teorías existentes relacionadas con un planteamiento. Reportes descriptivos. Definen y describen un evento, fenómeno, hecho, programa, proceso, caso, individuo, objeto, organización, comunidad, práctica, entre otros. Ensayos. Estos presentan una argumentación respaldada mediante evidencia. Opiniones. Estos exponen un punto de vista de un autor, académico, científico, especialista o profesional respecto a un tópico. Revisión de libros o artículos. Describen y analizan los elementos básicos de libros y artículos, ya sea objetivos, contenidos básicos, enfoque y utilidad. Por lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe acudirse a obras preparadas en el extranjero, porque la información que se presenta y las teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque esto es cierto, no implica que deba de rechazarse o no utilizarse tal material. La cuestión es saber cómo usarlo. Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador local de diversas formas. Puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto a los diversos elementos que intervienen en el problema, también podría centrarlo en un fenómeno o problema específico, o sugerirle cómo construir el marco teórico. Una cuestión importante es la de evitar el plagio. De acuerdo con Robert Harris, este puede definirse en el contexto de la elaboración de un escrito científico, como la incapacidad de distinguir entre las propias palabras del autor y las ideas provenientes de una fuente que consultaste. Por esta razón, cualquier pensamiento, comentario o dato proveniente de otra persona, sin importar si se usan las palabras exactas, se parafrasea, se resume o infiere, siempre debe ser referido apropiadamente a la fuente.
Buenas tardes, compañeros, respetables catedráticos y personas que usan esta aplicación. Tengo el agrado de representar al grupo número 9 del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que en videos anteriores mis compañeros han explicado un poco mejor sobre el tema del marco teórico. Mi aporte en este video será explicarle un poco mejor sobre estos temas que serán los siguientes. El primer tema que les voy a explicar será qué es revisar el marco teórico. Pero empecemos con la palabra revisar. ¿Qué es revisar? Esto quiere decir que debemos de empezar a chequear si nos falta eh, algo desde el índice, ya que este es como la columna vertebral de la investigación. Además, si no realizamos bien nuestro marco teórico, no podemos continuar con la investigación del tema escogido. También teniendo en cuenta que debemos de releer si nos falta alguna referencia o alguna cita en nuestro marco, también tenemos que tener siempre cuidado en todas esas cosas. El siguiente tema que les voy a explicar va a ser, ¿es necesario un marco teórico en una investigación? Y pues en cualquier investigación que nosotros vayamos a realizar, ya sea de ciencia, de cualquier tema, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que realizar este marco, ya que es de mucha importancia realizarlo porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una fuente de lectura y presentarla de una manera organizada, ya que esta es la etapa en la que nosotros empezamos a reunir toda la información para nuestro documento y poderla confeccionar de un diseño metodológico para poderla empezar a meterla a nuestro marco teórico, que sería ya parte de nuestra investigación. El siguiente tema va a ser cuál es el papel fundamental del marco teórico. Pues hay muchas funciones para poder expresar esto y una de ellas es que nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos ponemos a investigar sobre cualquier libro, cualquier documento que tenga alguna historia, nosotros no tenemos que dar hasta al origen y poder alcanzar todos los problemas de la investigación del tema. También nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, de qué formas podernos expresar, de qué formas buscar incluso una cita en cualquier libro, tan siquiera tan minúscula que pueda llegar a ser una tesis o cualquier PDF. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso. También nos ayuda a darle paso a toda la investigación desde el tema escogido. Esto es lo que yo les comentaba desde el principio, que nos tenemos que referir tanto desde el índice, ya que si nosotros no realizamos bien nuestro marco teórico, no podemos avanzar a las partes siguientes, no podemos realizar una conclusión, no podemos realizar una hipótesis, ya que el marco teórico es tan importante que no podemos continuar si no lo concluimos. También nos ayuda a organizar nuestro tema de mejor forma para poder ampliar nuestras ideas escogidas y organizarlas poco a poco. Nos ayuda también a darle un horizonte al estudio nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que al investigador que lo puede centrar desde sus problemas, nos pueden abarcar tantos 3 puntos para poder evitar desviaciones del planteamiento original o del tema escogido desde el principio. El siguiente tema que les voy a explicar es cuántas referencias debe tener nuestro marco teórico.
Así es. Pues en nuestro marco teórico no es aquel que lleva 5 hojas para poder decir, este ya está concluido, ya está todo, sino que un buen marco teórico nos puede referir desde 25 referencias hasta unas 45, pero no hay una cantidad exacta para poder decir cuántas deben de ir en nuestro marco. Y también el otro es qué tan extenso debe de ser. Al igual con la pregunta anterior, pues no hay una cantidad o un factor que determine la extensión de esto, ya que pueden emplearse desde 15 referencias hasta 25. Igual, ya que también hay unos autores de algunas tesis, como por ejemplo que como mínimo en en una tesis pueden llegar a ser desde 30 referencias, pero para una tesis de pregrado o una maestría. Igual otros artículos dicen desde que pueden emplearse desde 15 hasta 25, pero para una licenciatura de, de cualquier tema. Entonces, esto sería todo lo que les llega a explicar. Espero que les haya servido un poco. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima.